nuestros ojos, se cerra su herida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. A través aún nos queda denunciar pueblo y gente que Jesús está volviendo, victorioso y esplendente. Pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá, pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús volverá. Era bueno. Mire qué interesante, porque vamos a comenzar con el libro de Génesis, hablando de Dios como Dios creador. Ahora, si nos vamos al libro de Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 5, hablando de un grupo que surgirá en los últimos tiempos. El apóstol San Pedro, mi Biblia, que es la versión Reina Valera, tiene un subtítulo y dice burladores en los últimos tiempos. De ellos comienza a hablar este texto de Segunda de Pedro 3:5 y dice: cierto, ellos ignoran voluntariamente que los cielos fueron hechos en el tiempo antiguo por la palabra de Dios, y la tierra por agua, y en agua está asentada. Interesante, dos textos que nos muestran al Dios creador de este principio. Por eso mi oración mencionaba que al estudiar la Reforma Pro Salud es adentrarnos en el estudio de la naturaleza. Interesante, cada principio físico es una ley natural, pero aplicada en el ser humano, que es un ser creado, parte de la naturaleza. Dios crea al ser humano. Ahora, también el agua, hermanos, el estudio que vamos a tener está relacionado con el mensaje del tercer ángel. ¿Por qué? Apocalipsis 14:7 dice, diciendo en alta voz: temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio es venida, y adorad a aquel que ha hecho el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Sería imposible estudiar una temática de agua y no levantar a Cristo como creador de ella. Sería imposible. Apocalipsis 22:17 viene una invitación y dice la palabra de Dios: y el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida de balde, gratuitamente. Un sentido espiritual, pero es la misma invitación física que Dios nos hace. Como creador de esas fuentes de las aguas, es el único que nos puede hacer esa invitación, venir y tomar, ¿verdad? Ahora, mientras se recibe esa invitación, entonces se cumple el propósito de Isaías 49:10. Dice la palabra de Dios: no tendrás hambre ni sed, ni el calor ni el sol los fatigará, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manaderos de agua o a manantiales de agua. Mientras entonces recibimos esa invitación de venir, porque solamente Él nos puede dar el agua, dice, es el único que nos puede conducir a esos manaderos o a esos manantiales de agua. Así de que este principio físico que vamos a estudiar, indudablemente también lo encontramos en la palabra de Dios. Vamos a los testimonios, el libro Temperancia, página 190, párrafo 1, para poder reforzar a través de la palabra de Dios un poco más en relación a la obediencia de las leyes físicas. Dice la palabra de Dios: se ha de condenar estrictamente toda ley que gobierna el organismo,
porque como ley de Dios es de tanta importancia con la palabra de la Santa Escritura, y toda desviación voluntaria de la ley, de la obediencia a esta ley, es tan ciertamente pecado como una violación de la ley moral. Recordamos esto, Reforma Pro Salud y el mensaje central, el mensaje del tercer ángel, nunca se separan. Y es tanto así que dice que violar este principio físico, que vamos a estudiar a continuación, si yo lo violo, si yo desobedezco, dice, constituye lo mismo a estar violando un principio o un mandamiento de los 10 mandatos que Dios nos dio. Está hablando de la ley moral. Ahora, sigue diciendo este pensamiento. Toda la naturaleza manifiesta la ley de Dios, pero en nuestra estructura física, Jehová ha escrito su ley con su propio dedo sobre cada nervio que vibra, sobre cada fibra viviente y sobre cada órgano del cuerpo. Sufriremos pérdida y fracaso si nos apartamos de la senda de la naturaleza que ha sido señalado por Dios mismo. Hermanos, si rompemos esa ley, que por alguna razón Dios dice, el cuerpo necesita agua, pero si yo rompo o desobedezco ese principio, esa ley, dice el texto que vamos a sufrir pérdida y vamos a sufrir fracaso si nosotros nos apartamos de esa senda de la naturaleza. ¿Por qué dice esa senda de la naturaleza? Porque Dios, de acuerdo a este texto, dice que escribe o coloca esa ley natural en nuestra estructura física. Con su mismo dedo, mire, hay una similitud bastante grande en lo que constituye los 10 mandamientos y la ley natural. Una fue escrita con el dedo de Dios en tablas de piedra, y esta ley natural o esta ley física es escrita con su mismo dedo, y vamos a ver estas 3 partes que se menciona de nuestro organismo. Sistema nervioso. Vamos a ampliar un poquito aquí para que comprendamos la magnitud que esto tiene, hermanos. El dedo de Dios escribe en el sistema nervioso, que está dividido por el sistema nervioso central, que consiste en el cerebro y la médula espinal. Él escribe la ley natural allí, pero también la escribe en el sistema nervioso periférico. Allí trata todos los nervios. Hay cientos y miles de nervios que están transportando esas señales desde y hacia el cerebro y que hacen posible el normal funcionamiento humano. Hermanos, esta ley, este principio que vamos a comenzar a estudiar, está escrito allí en el sistema nervioso central. Está escrito en el sistema nervioso periférico. Pero no solamente en el sistema nervioso, también hablaba de esas fibras. Músculos, dice Consejos sobre el régimen alimenticio, porque yo estoy leyendo en el libro La Temperancia, pero Consejos sobre el régimen no dice fibras, dice músculos, que es lo mismo. Aproximadamente, porque aún la ciencia no se pone de acuerdo cuántos músculos tenemos, pero aproximadamente unos mencionan 640, otros mencionan 650, digamos que es un aproximado de 650 músculos, que son los que podemos controlar, el músculo esquelético. Estos se van a unir a los huesos para que nos podamos mover. Hermanos, dice la pluma inspirada que el dedo de Dios escribió la ley natural en los músculos. Pero no solamente en eso, agrega otra parte más. También menciona en cada órgano de nuestro cuerpo. Entonces aquí estamos hablando de que el cuerpo humano está formado por 21 órganos y está distribuido entre cabeza, cuello, tórax, abdomen, pelvis, ubicuos, que como huesos, músculo, piel. Hermanos, quiere decir que esa ley natural que Dios escribe con su dedo está prácticamente en todo nuestro organismo. Por eso dice el pensamiento. Y si nosotros nos alejamos de esa ley que Dios instituyó en mi organismo, voy a sufrir pérdida y voy a fracasar. Así de que con eso en mente, hermanos, adentrámonos un poco más entonces al asunto del agua.
Vamos a comenzar hablando de distribuciones primeramente, ¿ok? Distribuciones. Vamos a comenzar con la distribución en la tierra. ¿Por qué Dios colocó así el agua en todo nuestro planeta? ¿Qué sería, hermanos, nuestro mundo sin agua? Catastrófico, ¿verdad? El ser humano solamente pudiese vivir 3 días sin agua. Estamos hablando completamente desprovisto de alimento y de otra fuente, 0 agua, 3 días. En la tierra es muy abundante, está casi la tercera de 3/4 partes de su superficie es agua. Ahora, 90% de esa agua es agua de mar, ese 90% de las 3/4 partes es agua de mar, es decir, tiene sal, y del siguiente, de los 10% más, el 3% solamente es agua dulce. De ese 3%, mire, el 2% es hielo y se encuentra en los polos, forma de los polos, ¿verdad? Y solo el 1% de toda esa agua del planeta es dulce, encontrándose en ríos, en los lagos, en los mantos subterráneos. Y de ese porcentaje, una pequeña proporción es la que puede ser potabilizada. Por eso, al estudiar esta temática del agua como una necesidad fisiológica, también podemos adentrarnos aquí un poquito al cuidado del agua, porque el hombre fue colocado en este planeta para cuidar. Ahora, eso es en cuanto a la distribución en la tierra, pero vamos a hablar un poco de la distribución en el cuerpo humano. El agua está distribuida en todo nuestro organismo. Ahora, se encuentra dentro de las células y se encuentra fuera de las células. Pero la mayor cantidad de agua, estamos hablando alrededor del 65% del agua, está dentro de las células. Y el resto, que serían 35%, se va a encontrar en el espacio intersticial e intravascular. Estamos hablando fuera y estamos hablando dentro de las células. ¿Dónde más hay más agua? Dentro de las células. Un bebé o una persona cuando nace tiene del 75 al 80% de agua. Mire, Dios nos ha creado así de esa manera. La mayor cantidad de nuestro organismo es agua. Cuando llegamos a la edad adulta, alcanzamos el 60% de agua. Y una persona que ya es anciana, que ya es de mayor edad, el agua va reduciendo nuevamente y llegamos al 50%. Entonces estamos hablando de que el agua representa en término medio el 60% del peso de una persona en hombres y del 50 al 55% en las mujeres. Y ahora vamos a ver por qué la mujer tiene menos agua que un varón. Por ejemplo, un hombre de aproximadamente 70 kilogramos, el contenido de agua corporal va a ser aproximadamente de 42 litros. Ahora, esos valores, hermanos, va a depender mucho, varía en las personas, en los individuos, por las diferencias de la composición de su organismo. Estamos hablando de 2 composiciones. Número 1, que es masa magra, y tejido adiposo. De eso va a depender quién tiene más agua y quién tiene menos agua. Ahora, ¿qué es la masa corporal magra? Bueno, esta se define como aquella masa de nuestro cuerpo que no es grasa. Masa corporal magra no es grasa. Entonces, en ese peso va a entrar el hueso, en ese peso va a entrar el músculo, en ese piso van a entrar los órganos. Es decir, esa masa magra está libre de grasa, Ahora, si hablamos de ese tejido adiposo, estamos hablando de esa grasa corporal. Ahora, la grasa corporal solamente tiene un 10% de agua y el tejido, la masa magra, tiene un 73%. Bastante interesante.
Entonces, esta cantidad, ya sea masa magra o los tejidos adiposos, va a ser la diferencia. Y esto explica la influencia de la edad de la persona, el sexo de la persona, la forma física en el contenido total de agua en el cuerpo. Por ejemplo, y aquí está lo que yo les acababa de mencionar, ¿por qué una mujer tiene menos cantidad de agua? Mujeres y personas mayores tienen un menor contenido total de agua en el cuerpo por su proporción de masa magra, que es menor. Estamos hablando de que masa magra tenía que ver con músculo, tenía que ver con el peso de los órganos. Entre más músculos hay más agua. Y entre más tejido adiposo hay menos agua. Y la mujer tiende a más acumular grasa, por eso la mujer contiene menos cantidad de agua. Ahora, si hablamos de un atleta, por ejemplo, una persona que se ejercita físicamente y es un hábito en su vida el ejercitarse físicamente, estamos hablando de un atleta, va a tener un contenido total de agua corporal relativamente alto. Así de que entre más se ejercita una persona, más agua va a tener. Ahora estamos hablando de que la importancia que tiene el agua, hermanos, dijimos que la mayor cantidad de agua se encontraba dentro de las células. Ahora, hay enfermedades que son anaeróbicas. Quiere decir que el agua contiene moléculas de oxígeno. Y recuerde que entre más oxigenado estemos, es mucho mejor. Es mucho mejor. De allí entonces ya podemos ir haciendo una relación, hermanos. Muchas veces no le estamos dando esa cantidad de agua que nuestro cuerpo requiere, siendo que la mayor cantidad de nuestro organismo está compuesta por agua. Por eso leíamos este pensamiento que para mí es sumamente importante, de que toda la naturaleza, decía el libro de la temperancia, manifiesta la ley de Dios, pero en nuestra estructura física es donde Dios ha escrito su ley con su propio dedo. Y si nosotros nos apartamos de sus principios, decía la palabra de Dios, vamos a sufrir las consecuencias. Ahora, vamos a adentrarnos un poquito en la distribución del agua en los distintos órganos. Se encuentra en todo el cuerpo, en los órganos. El contenido en agua de los distintos órganos va a depender de la composición y va a variar, fíjese, va desde un 83, o podría ser el mínimo 10%, hasta el máximo que sería 90%. Ahora estamos hablando de que el 90% se encuentra en la sangre. Y la sangre tiene un 90% de agua. Esto es interesante y es importante. Estamos haciendo un poquito de fisiología. ¿Por qué? Porque de esa manera vamos a comprender por qué Dios nos ha dejado esos principios físicos. Ahora, la sangre, dice, tiene un 90% de su composición es agua. Ahora vamos a ir de mayor al menor, y entonces ahora vendría el riñón con un 83% de agua. Tenemos el vaso y los músculos con 76% de agua. El corazón tiene 79% de agua. El intestino, 75% de agua. El cerebro, escuche esto, el cerebro tiene en su composición 75%. Ahora, hacemos un paréntesis aquí para mencionar que cada principio físico que Dios nos dio, lo ha hecho Dios con el propósito de poder proteger al cerebro. ¿Y por qué? Porque la palabra de Dios dice que el cerebro es el único medio que el cielo tiene para poder comunicarse con el hombre. Mire, 75% del cerebro es agua. Por lo tanto, el cerebro necesita agua. La piel, 72%. Los huesos, 22%. Pareciera que no, pero los huesos también requieren agua. Y el tejido adiposo,
el tejido adiposo, la grasa, 10%. Así que estamos hablando de un rango de 10% lo mínimo hasta 90% lo máximo. Ahora vamos a volver un poquito más en cuanto a la distribución ahora entre los compartimientos del cuerpo. El agua está distribuido por todo el cuerpo en dos compartimentos principales. Estábamos mencionando anteriormente. Uno que es el compartimiento intracelular, que es dentro de la célula, que es el mayor, está representando el 65% de todo el agua de nuestro organismo, se encuentra dentro de la célula. Estamos hablando prácticamente de 2/3 del agua corporal dentro de la célula. Pero hay otro compartimiento, y este es el compartimiento extracelular. Y aquí hay 35% del agua. Aproximadamente estamos hablando de 1/3 del agua corporal. Pero aquí en este compartimiento extracelular, es decir, fuera de la célula, se encuentran dos tipos de líquidos. Uno que es conocido como el líquido plasmático y el otro el líquido intersticial. ¿Qué es el líquido plasmático? Bueno, el líquido plasmático es esa fracción líquida de la sangre de la que estábamos hablando. Recuerda, la sangre que estaba compuesta por un 90% de agua. Bueno, a esto pertenece el líquido plasmático, que se encuentra dentro del compartimento extracelular. Y el otro líquido, que es el líquido intersticial, ese se divide a su vez en 3 tipos de líquidos más. Fíjense, hermano, estamos hablando un poquito de esto porque es necesario que comprendamos cómo está en nuestro organismo para que podamos comprender por qué es que Dios nos dejó esos principios. Ahora, la palabra de Dios dice que cada principio no fue dado por un Dios arbitrario. Dios no lo dejó para molestarnos, para enfadarnos, porque dice la palabra, hay que estar insistiendo en que estos principios se obedezcan. Pero, por otro lado, también cita el Espíritu de profecía y dice, aquellos que han comprendido por qué es que Dios ha dejado todo esto, verán que esto es una bendición. Esto no tiene que ver con un Dios arbitrario que quiere molestarnos ahí para que hagamos cosas que a veces no queremos. No, podemos comprender un poquito más cuando estudiamos la fisiología de nuestro organismo. La mayor parte está compuesta de agua, por lo tanto Dios dice, tome agua pura, porque su organismo lo necesita. Así que ese líquido intersticial, decíamos, tiene otros 3 líquidos. Interesante. Uno de ellos es la linfa. La linfa es ese fluido que está circulando a través del sistema linfático. Y el líquido, la linfa, está circulando a través de todos los tejidos del cuerpo y pasa recogiendo grasa, pasa recogiendo bacterias, pasa recogiendo todo aquel material que no es deseado y después va a filtrarlo a través del sistema linfático. Y esto es parte del sistema inmunológico. Pero resulta que la linfa está compuesta por agua también. Ahora, hay otros 2 líquidos, que es el líquido ocular. Nuestros ojos también tienen considerablemente porciones pequeñas de agua, desde luego que sí. Y hay otra que es importante, que es el líquido cefalorraquídeo. Este es un líquido de color transparente que está bañando el encéfalo y la médula espinal. Estamos mencionando el cerebro necesita de agua. Interesante. Ahora, vamos a hablar un poquito sobre cómo se absorbe o cómo se distribuye el agua en nuestro organismo. ¿Cuál es el marco de tiempo que tiene cuando nosotros ingerimos el agua? El agua va a viajar de manera similar al de los alimentos sólidos en el cuerpo. Lo mismo que ocurre cuando ponemos un bocado de alimento sólido, es el mismo recorrido que va a tener el agua. Pero en su lugar, el agua, en vez de ser digerida,
el cuerpo va a absorber agua desde el momento que se ingiere el líquido. Entonces no hablamos del agua como digestión, sino más bien como absorción, porque el agua no se digiere, el agua se absorbe. ¿Desde cuándo? Desde el momento que nosotros ingerimos el líquido, va a comenzar ese recorrido a través del sistema digestivo. El agua que se ingiere sola, porque estamos hablando de esa agua pura, no estamos hablando de jugos, no estamos hablando de jugos procesados, ningún tipo de jugo que lleve un endulzante, estamos hablando del agua pura. El agua, esa agua que se ingiere sola, se va a mover a través del sistema con mayor rapidez que el alimento sólido. El agua llega más rápido que un alimento. Ahora, entonces, ¿cómo se absorbe? Una pequeña parte de toda la absorción del agua se va a producir en el estómago y a nivel de colon. Es decir, cuando el agua llega, ya dijimos que el agua tan pronto se ingiere, va a comenzar ese recorrido a través del sistema digestivo. Una pequeñita parte de esa agua que hemos tomado se va a comenzar a absorber a nivel del estómago y del colon. Ahora, el agua va a ser principalmente absorbida, aquí es una pequeña parte, pero la mayor parte va a ser absorbida en los segmentos del intestino delgado, del duodeno y el yeyuno, y junto con cualquier mineral que contenga esa agua. Va a ser en esta parte del intestino donde se llega a absorber mayormente. Ahora, el intestino delgado es el indicado, vamos a decirlo así, para esta tarea. ¿Por qué? Bueno, porque en el intestino delgado Dios ha colocado una mucosa y que está compuesta de pliegues que tienen está cubierto por vellosidades. Entonces, esas vellosidades forman pequeñas protuberancias en forma de deditos, como corrugados. El agua y los minerales van a ser absorbidos a través de esas texturas. Mire qué maravilloso, cómo Dios ha creado nuestro organismo. Ahora, el intestino delgado va a absorber 6.5 litros diarios, y el colon va a absorber 1.3 litros diarios. Ahora, estas cantidades va a corresponder al agua que estemos ingiriendo a diario. Es decir, que si nosotros no estamos ingiriendo suficiente cantidad de agua, bueno, pues esta absorción no llega a estas cantidades, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasa después de que se ha absorbido? Esas moléculas de agua ahora van a ser transportadas por la circulación sanguínea y entonces va a comenzar a distribuir por todo el cuerpo a las células y a los líquidos intersticiales. Recuerda que hablamos líquido ocular, la linfa y el líquido cefalorraquídeo. Qué interesante. Eso sucede cuando nosotros tomamos un vaso de agua. Ahora, el proceso de absorción es muy rápido. En un estudio que se realizó, se demostró que el agua que se ingiere aparece en el plasma y las células de la sangre tan solo en 5 minutos después de haber sido ingerida. Esto es algo sorprendente y algo maravilloso, hermanos, cómo Dios ha creado nuestro organismo. Usted toma un vaso de agua y en 5 minutos usted ya tiene ese líquido en el plasma y en las células de la sangre. Ahora, la diferencia en el tiempo de absorción se va a deber a diferentes factores. Por ejemplo, número 1, cuando usted tiene el estómago vacío, el agua se absorbe en tan solo 5 minutos. ¿Por qué es importante esto, hermano? Comprenderlo fisiológicamente. Porque recuerde que estamos mencionando que vamos a hablar sobre los requerimientos que Dios dice respecto a este principio. Y uno de los principios, que quizá me voy a adelantar un poco, es, uno de los requerimientos más bien, es el no tomarlos con las comidas, ¿verdad? Así es de que, por eso mencionamos, cuando se toma con la comida estamos interrumpiendo la digestión, pero por otro lado,
el agua que mi cuerpo necesita va a retardar también para que pueda llegar. Cuando mi estómago está vacío, llega en 5 minutos, se absorbe en 5 minutos. Y es el momento, por eso, al tener horarios fijos para comer y dejar intervalos de 5 a 6 horas entre comida y comida, nos da tiempo suficiente para estar ingiriendo en ese periodo, en ese intervalo, estar tomando la cantidad requerida por nuestro organismo de agua. Ahora, hay otro factor para que pueda llegar más rápida esa agua. ¿Más rápida que 5 minutos? Sí. ¿Cuál es ese factor? Se absorbe más rápido después de que ha habido un entrenamiento intenso. Estamos hablando aquí de deportistas. Estamos hablando de personas que hacen actividad física. Estamos hablando aquí de personas que tienen el hábito de hacer ejercicio físico, que por cierto es otro principio físico. ¿Qué sucede con estas personas? Bueno, el cuerpo, fíjese, el cerebro, al ver que hay una pérdida de agua, pérdida de líquidos a través del sudor o la respiración, bueno, el cuerpo va a absorber más rápidamente esa cantidad de agua que usted introduzca por la boca para poder hidratarse y para poder enfriarse, porque es un factor que tiene que ver con la temperatura corporal. ¿Qué Dios tan sabio tenemos, verdad? Así es que una persona que está ejercitándose físicamente, esa agua que la persona ingiera va a llegar mucho más rápido. El cerebro dice, necesito agua y necesito ya. Así es de que tomamos el agua y llega mucho más rápido. Ahora, el agua se va a mover libremente por el compartimiento intersticial y se desplaza a través de las membranas de las células, ya dijimos, para llegar al torrente sanguíneo. Y fíjense que hay un dato aquí bastante interesante. La reserva de agua corporal, porque el cuerpo tiene que hacer una reserva, se renueva a una velocidad que va a depender de la cantidad de agua ingerida. Así de que cuanto más agua tome una persona, quiero decir frecuentemente, no estoy hablando de cantidad, sino frecuentemente la cantidad que esa persona requiere, más rápido se va a renovar el agua corporal. Cuando estaba leyendo esto, hermanos, hay un cantito, recuerdo que hace muchos años entonábamos, decía, quita la piedra, deja el agua correr, mira que esas almas, decía ese cantito, se van a perder. Y hablando de esto, yo estaba imaginando el cuerpo humano aquí. ¿Qué sucede, hermanos, cuando hay una agua que no se mueve, que no está fluyendo? Es un agua estancada. Ahora, de acuerdo a los estudios, cuanto más frecuentemente está tomando agua y se está hidratando una persona, más rápido tiende a renovarse esa agua corporal. El cuerpo, hermanos, necesita agua para poder suplir o cumplir con sus funciones diarias. Así de que retiene cierta cantidad de agua, pero esa agua nosotros la tenemos que estar reponiendo constantemente. Así de que entre más frecuentemente, estoy repitiendo una vez más, ingiere agua esa persona, más rápido va a renovar el agua corporal. Entonces, un ejemplo que tenemos aquí es de que un hombre que toma aproximadamente 2 litros de agua diarios, 2 litros de agua diarios, estamos hablando de 8 vasos, en términos general. Una molécula de agua va a permanecer en el cuerpo de esa persona por 10 días, este es un medio, este es la media, más bien es un promedio, 10 días. Siempre y cuando la persona esté tomando 2 litros de agua diarios, 10 días va a estar allí, que corresponde al 99% de la reserva de agua corporal, en total se va a renovar en 50 días. 99% de la reserva de agua corporal se va a renovar en 50 días. Estamos diciendo de que el cuerpo retiene o guarda para sí una cierta cantidad de agua para que pueda realizar sus funciones diarias. Entonces la retiene allí. Si no le damos agua,
el cuerpo no va a soltar esa agua y van a venir problemas físicos, desde luego. Pero cuando el cuerpo sabe que hay una cierta cantidad, hay una entrada diaria de agua, el cuerpo está nuevamente cambiando o renovando esa agua corporal. Esto es muy interesante. Hermanos, la renovación del agua corporal va a estar determinada por el agua ingerida, que reemplaza las pérdidas constantes que está teniendo el organismo, el cuerpo. Y vamos a hablar un poquito sobre el equilibrio hídrico corporal y con esto vamos a terminar el tema de esta tarde para poder pasar con las recetas que tenemos al final. ¿Qué es el equilibrio hídrico corporal? Ya dimos un pequeño avance cuando dijimos que esa renovación del agua corporal está determinada por el agua que nosotros ingerimos diariamente. ¿Por qué? Porque esta viene a reemplazar las pérdidas que el cuerpo está teniendo al llevar a cabo sus funciones. Bueno, pues esto prácticamente es así. El equilibrio hídrico corporal, y si quieren olvidémonos del término, pero es necesario que lo comprendamos, es la diferencia entre la cantidad de agua que una persona ingiere más esa producción endógena, porque más adelante vamos a hablar de eso. Nuestro propio organismo genera cierta cantidad de agua. Entonces, esa agua que se está produciendo internamente de forma endógena, quiere decir interno o dentro de nuestro organismo, más la cantidad de agua que estamos ingiriendo, menos la suma de las pérdidas que nuestro cuerpo está teniendo, esto, hermanos, es el equilibrio hídrico. Interesante. Así el agua corporal, entonces, permanece relativamente constante y está controlada. Fíjese, hermanos, estamos hablando de que Dios colocó leyes en nuestro organismo. Esta es una ley natural. Dice el cerebro, aunque el cerebro no habla, pero es el que está controlando nuestro organismo, Dios lo colocó allí y le dio esa capacidad y esas facultades. El cerebro dice, para poder mantener el equilibrio hídrico, se requiere cierta cantidad de agua que se está ingiriendo, más la producción de agua de manera interna. Va a ser una resta allí de todo lo que yo estoy perdiendo, ¿verdad? Porque si pierdo más de lo que está entrando, viene un desequilibrio. Digamos que la ciencia le ha colocado ese nombre de equilibrio hídrico corporal. Para nosotros eso es una ley natural. Dios lo ha constituido así. Si estamos perdiendo más de lo que entra, ya hay un desequilibrio a nivel de nuestro cuerpo. Ahora, si perdemos menos y tomamos más líquidos, también hay un desequilibrio. Recuerden que hay un principio llamado temperancia que se aplica a todos los demás principios. Interesante, cómo va encajando todo lo que Dios nos dice de acuerdo al estudio de la fisiología. Ahora, las pérdidas de agua se van a producir principalmente, y hoy nada más los vamos a mencionar, posteriormente vamos a estar hablando un poquito más de ello. Las pérdidas de agua se van a producir principalmente a través de la orina, del sudor, pérdidas insensibles, se les llama así porque son pérdidas que llevamos a cabo a través de la respiración. Insensible porque yo no me estoy dando cuenta, pero cada vez que yo respiro hay una pérdida de líquidos. A través de la piel también hay una pérdida de líquidos, y no precisamente aquella donde estamos sudando y escurriendo del sudor, pero a veces hay una leve sudoración y hay una pérdida allí. Por eso se le llama pérdidas insensibles. Y la otra pérdida sería a través de las heces. Ahora, vamos a dejarlo hasta aquí. Después, posteriormente, vamos a seguir hablando de esa producción endógena, que es el agua metabólica, cómo nuestro organismo está generando esa agua. Pero vamos a culminar esta parte y lo vamos a hacer reflexionando en un texto del Espíritu de Profecía que se encuentra en el libro de la Educación, página 177, párrafo 2. Libro de la Educación,
página 177, párrafo 2. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Párrafo 1, y párrafo 2. Dice la palabra de Dios: el conocimiento de la fisiología, por si acaso, porque podemos llegar a pensar, bueno, ¿y eso a mí para qué me sirve todo eso? Dice la palabra de Dios: el conocimiento de la fisiología y la higiene como ciencia, debe ser la base de todo esfuerzo educativo. Cuando hablamos de Reforma Pro Salud, hay un consejo, y dice la palabra de Dios que hay que educar y hay que educar. Está hablando de la educación en la Reforma Pro Salud. El conocimiento entonces de la fisiología y la higiene es la base de todo esfuerzo educativo. Queremos comprender la Reforma Pro Salud, tenemos que ir a la fisiología. Y la higiene, bueno, es todo aquello que tiende a promover la salud. Ahora, el párrafo 2 del libro La Educación dice, y este es un texto para que reflexionemos porque con esto terminamos. Se sigue, dice aquí, tan ciegamente el impulso o la inclinación como si la vida fuera regida por la mera casualidad, más bien que por leyes permanentes e invariables. Y así, vamos a enfocarnos un poco a lo que hemos estudiado en esta tarde. Habemos muchas personas que no tomamos agua, porque sencillamente no me gusta el agua, o porque sencillamente no me da sed. Sin embargo, la palabra de Dios dice que habemos muchos hermanos que estamos ciegos, dice aquí, y estamos conduciendo nuestra vida por el impulso o la inclinación. Es decir, ¿me gusta o no me gusta? ¿Tengo sed o no tengo sed? ¿Me apetece o no me apetece? Voy rigiéndome no porque haya una ley, sino sencillamente es mi impulso. Si mi impulso me dice sí, lo hago, y si mi impulso me dice no, no lo hago. Mi inclinación tiene que ver con mi gusto o mi deseo. Como si la vida, dice, fuera regida por la mera casualidad. Pero Dios nos ha dado un organismo, hermanos, tan fuerte que resiste 1 año, 2 años sin agua, 3 años sin agua, 4 años sin agua. Pero pasando más tiempo, o quizá menos, las consecuencias van a venir. Las consecuencias van a venir. Nuestro organismo ha sido regido no por mera casualidad, sino ha sido regido más bien por leyes que son permanentes y son invariables. Por eso la palabra de Dios dice que la ley física, hermanos, la ley física ha sido hecha, dice, no para crear resistencia a ella, sino para ser obedecida. ¿Por qué? Porque cada principio físico Dios lo ha colocado ahí para poder proteger nuestro cerebro, porque el cerebro gobierna todo el organismo y el cerebro es el único medio que el cielo tiene para poder comunicarse con el ser humano. Así que meditemos, reflexionemos en eso, y yo los invito desde ya, hermanos, para que usted tome esa decisión de colocarse en obediencia a los principios de Dios, no por gusto, por inclinación, sino porque es una orden de Dios, pero no de un Dios arbitrario. Así de que si no nos gusta tanto el agua, comencemos a practicar hasta que procuremos tomar suficiente cantidad de agua diariamente. Bueno, tenemos el tiempo que nos resta, hermanos. Vamos a dedicarlo para poder dar las recetas. Tenemos 4 recetas. Quiero compartir con ustedes. Venimos hablando sobre ensaladas. Y hoy vamos a hablar sobre las ensaladas con legumbres o con leguminosas. Ensaladas que están combinadas con legumbres o leguminosas. Son sencillas, probablemente algunas de ustedes ya se saben o conocen este tipo de receta, pero cada quien tiene una manera o un estilo diferente de poder elaborarlas. No pierden su sencillez. La primera de ellas es una ensalada de lentejas. Y para esto vamos a ocupar 3/4 tazas de lentejas remojadas. Estamos hablando de lentejas en crudo, remojadas de 8 a 12 horas.
una hoja de laurel, agua para la cocción, una zanahoria mediana rallada, una ramita de apio picada, media cebolla en aros, cilantro picado, jugo de limón y sal. Los ingredientes usted los puede variar y aquí se usa la creatividad. A mí me gusta utilizar los colores. Usted puede, si no hay un vegetal o si algún vegetal no le agrada, sustitúyalo por otro, ¿verdad? Y póngale ahí su propio sazón, su propio sabor. Bueno, ¿qué hacemos? Entonces colocamos las lentejas ya remojadas, las enjuagamos, las cocinamos, colocamos ahí la hojita de laurel para que dé un poco de sabor y en un tazón colocamos las lentejas ya que se hayan enfriado, porque recuerde que vamos a combinarlo con los demás vegetales. Dejamos las lentejas que se enfríen y después agregamos los demás ingredientes, todos los vegetales picados y aderezamos con el jugo de limón y un poquito de sal. Sencillo. Ensalada de garbanzo con espárragos. Bueno, tenemos 15 onzas de garbanzos que ya están cocinados. Estamos hablando aproximadamente serían 2 tazas, aproximadamente ya cocidos. Aceitunas negras. Aceitunas negras generalmente vienen en lata o vienen en frascos. Ahora, ¿qué hacemos? De manera personal tratamos de utilizar alimentos en las recetas que sean lo menos procesados, que sean lo más natural posible. Así es de que estoy utilizando aceitunas negras para dar un poco más de color, pero hay de aceitunas a aceitunas que vienen ya procesadas. Hay unas que vienen en vinagre y hay otras aceitunas que vienen en agua con jugo de limón. Entonces tenemos 2 opciones, puede escoger la opción que es la más natural, ¿verdad? En vez de la que viene con vinagre. Entonces agua con limón. E inclusive podemos enjuagar un poquito también antes de colocarlo en la receta. Bueno, ¿qué más lleva? Garbanzos, aceitunas, media pieza de pimiento rojo, un manojito de espárragos verdes, media pieza de pepino en rodajitas, 1/3 taza de cebolla finamente picado, esta sí la queremos en cuadritos finitos, una taza una zanahoria, perdón, es una pieza de zanahoria pequeña, ralladita, hojas frescas de perejil, no le puse la cantidad, usted ponga la cantidad ahí de acuerdo al gusto, un diente de ajo finamente picado y aceite, sal, aceite de oliva, sal y jugo de limón para aderezar. Bueno, vamos a comenzar con el aderezo. Picamos finamente la cebolla y las hojitas de perejil, el pepino que va a estar cortadito en rodajas, el ajo finamente picadito y la zanahoria rallada y vamos a mezclarlo con el aceite, con la sal y el jugo del limón. Queremos que se concentren esos sabores. Lo dejamos reposar y en una fuente de ensalada entonces colocamos ya los garbanzos que están cocidos, añadimos el pimiento que está cortadito ya en tiras y colocamos las aceitunas. Ya estoy diciendo que ya tenemos esto en el plato o en el tazón donde lo vamos a presentar. Ahora, ya que lo tenemos allí en la ensaladera, ahora vamos a agregar esos aliños con el aderezo por encima y encima de todo ese aliño entonces vamos a colocar los espárragos. Los espárragos, si usted quiere, lo puede pasar a vapor o inclusive los puede dejar así en crudos, que se pueden comer y tienen esa textura así crujiente, muy agradable. Bueno, pasamos a la siguiente receta, que es la de ensalada de legumbres. Para esta receta lleva frijoles pintos, parece que otro nombre de los frijoles son gandules, así de que frijoles pintos son los que vamos a utilizar para esta receta, alubias o frijol blanco o frijol cannellini, es un frijolito blanco y lo vamos a mezclar con el frijol pinto o puede utilizar otro color si le agrada. Ejotes o habichuelas cocidas con cortes pequeños en forma diagonal,
¿ok? Cebollita morada en aros, perejil picado o cilantro al gusto. De manera personal me gusta más el cilantro, pero si a usted le gusta el perejil, utilice perejil o cilantro. Pimiento rojo picado, ajo picado, aceite de oliva y sal al gusto. Bueno, tenemos cocidos los frijoles. Vamos a procurar que no se recosan mucho. Seguimos el mismo proceso de las semillas y leguminosas. Dejamos remojando, enjuagamos, cocemos. Vamos a utilizar solamente los granos. Ya cuando esté frío, bueno, mezclamos con los demás ingredientes. Y esta ensalada la podemos servir sobre hojas de lechuga o cualquier hoja verde que sea grande que pueda sostener la ensalada de legumbres. Pasamos a la última receta entonces. Es otra ensalada de garbanzo. Perdón. Tenemos 15 onzas de garbanzo cocido o aproximadamente 2 tazas de garbanzo cocidos, 3 tomates picados, media taza de pimientos morrones o pimientos dulces, color rojo o amarillo, cortado en tiras finas, media cebolla blanca, picadita muy fina, un pepino mediano picado, estamos hablando de picado en cuadros, cilantro picado al gusto, 2 dientes de ajos picados, 3 cucharadas de jugo de limón o dejamos al gusto también todo esto. Tanto el aceite, procure no utilizar mucho, jugo de limón y la sal al gusto. ¿Cómo hacemos esta? Bueno, es sencilla como las demás. En un recipiente hondo grande mezclamos los garbanzos, los jitomates, los pimientos, la cebolla, el pepino, el cilantro, el ajo. Y para el aderezo mezclamos el jugo de limón, el aceite, la sal, hasta que se incorpore. Y cuando ya tenemos este aderezo preparado, bueno, pues agregamos a la ensalada de garbanzos y mezclamos hasta que todo esté bien incorporado. Beneficios de las legumbres para la salud, y con esto vamos a concluir ya. Tienen un alto contenido en fibra. La tremenda mayoría de las legumbres y las ensaladas, imagínense, estamos dando mucha fibra a nuestro organismo. Reduce el riesgo de enfermedades coronarias. Son ricas en fitoquímicos y antioxidantes, así de que tienen propiedades anticancerígenas. Presencias de fitoestrógenos, que puede reducir o el declive cognitivo. Mire, estamos hablando a nivel cerebral. Y también los síntomas de la menopausia. Contenido de calcio, alto contenido en hierro, tienen un bajo índice glicémico, poca grasa, mucha fibra y es buena fuente de vitaminas y minerales. Hermanos, adelante con estas recetas, y si alguien tiene algún comentario, ya sea de la temática o de esta sección, pues con esto nosotros vamos a concluir. Sí, antes de abrir la línea, hermana, cuando usted estaba hablando, hermana Beatriz, de lo del agua, es increíble como Dios está maravilloso, que el cuerpo de nosotros está compuesto de agua un % bastante grande. Las células, los órganos, el cerebro, que creo que es de los más que contiene agua, si bien entendí. Y otra, ajá. Sí, y entonces, la sangre es la que contiene el 90%, es la mayor que contiene. Sí. ¿Cuál? La sangre. La sangre, wow, increíble. Y nosotros somos negligentes porque el cuerpo está compuesto casi de un % bastante grande de agua. Y es lo menos que tomamos. Y el agua limpia la sangre, los riñones necesitan hidratarlos. Otra cosa que cuando comemos, hay personas que comen y siempre tienen que tener un vaso de agua o de jugo, de lo que sea, porque dicen que no, es que me ahogo comiendo. No, eso son malas costumbres. Yo era una de las que comía y tenía que tener al lado un vaso de jugo, algo, agua, lo que fuera, porque es que sentía que me ahogaba, pero eso son malas costumbres, porque yo, gracias a Dios, ahora como y yo el agua la dejo para como hora y media después o 2, o la tomo antes, media hora antes. Y el agua es digestiva. Miren, hermanos, la profeta de Dios dice que hasta los baños
cuando uno se está dando baños, el agua ayuda mucho al sistema, hasta por fuera. O sea que tenemos que trabajar con eso, verdaderamente hay que trabajar. Y es como usted dijo, que a veces decimos, no me gusta el agua. Yo soy de personas que no le gusta. Y hay personas que dicen, o decimos, ay, es que no tengo sed, pero es que uno no ha trabajado con eso y hay que darse la oportunidad. Vamos a pedirle a los hermanos los que quieran preguntarle a la hermana Beatriz algún comentario, que marquen estrella 61 para abrir poco a poco la línea. Estrella 61, por favor. ¿Hay alguien que tenga algún comentario para la hermana Beatriz? Sí, hermana, la hermana Edith habla. ¿Aló? Adelante con su comentario. Sí, más que todo, cuando ella se refería, digamos, cuando el cuerpo absorbe más rápido el agua, cuando el cuerpo absorbe más rápido el agua cuando uno hace ejercicio, sería lo mismo, digamos, cuando una persona vive en un lugar donde hay mucho calor y está perdiendo mucha agua, porque como el cambio climático, o sea, el calor ha subido, la persona está perdiendo agua. Sería quizás lo mismo como una persona que hace ejercicio, que el cuerpo absorbería el agua más rápidamente. Sí, mi hermana, sería prácticamente lo mismo. Por ejemplo, el deportista lo va a perder en el momento determinado, en ese momento precisamente que está ejercitándose físicamente, ¿verdad? Pero no pasa sudando todo el día. En ese momento que él lo requiere y toma agua, llega rapidísimo, llega rápido. Okay. Ahora, una persona igual que está en un lugar donde la condición del clima es muy caluroso y está sudando y sudando y sudando, hermanos, hay que hidratar el cuerpo, hay que darle agua, no esperemos hasta que tengamos sed, hay que estar, porque la deshidratación, que es un factor que nos puede llevar a la muerte, que lo estudiaremos primeramente Dios la próxima semana, es un factor, hermanos, de vida o muerte, hay que estar hidratándonos. Sí. Así es. Sí. Sí, correcto. Bueno, gracias, hermana Beatriz. Amén, Dios la bendiga. Amén. Adelante, ¿alguien más con su comentario? Sí. ¿Alguien más que tenga algún comentario? Sí. Bueno, aparentemente, hermana Beatriz, no hay más comentarios. Ok, entonces hacemos la oración para Amén. con esta sección. Bueno, oramos, hermanos. Perdón, alguien iba a hablar. Sí. Adelante. ¿Me escucha, hermana? Sí, adelante. Hermana, la escuchamos. Yo quiero preguntarles cómo puedo volver a escuchar las recetas, porque voy manejando, no pude agarrarlas. Sí, hermana, esto se está grabando. Tiene que ir a YouTube, el corte clamor final, y entonces busca las recetas de la hermana Beatriz y de toda la charla que ella vio. Esperan por lo menos hasta mañana que la hermana Brenda pueda ponerla, porque la hermana Brenda pues se le hace un poquito. ¿Perdón? Muy bien. Receta de la hermana Beatriz. Ándale. Mira, Sí, adelante. la voy a poner. Bueno. La hermana Beatriz. ¿Alguien más quiere decir algo, comentario o alguna inquietud? Bueno, entonces, hermana Beatriz, vamos a orar, por favor. Sí, oramos. Nada más le quería aclarar a la hermana que no, el título no va a aparecer como receta, sino va a aparecer con la temática del agua que tuvimos hoy. Y al final del tema pues van a aparecer las recetas, ¿ok? Bueno, entonces oramos, hermanos, para poder concluir con la participación de esta obra. Bendito y amoroso Padre que moras en las alturas de los cielos, Señor, estamos agradecidos contigo
porque cada vez que nos adentramos a estudiar este mensaje tan maravilloso y bien definido, comprendemos tu amor, tu bondad y tu misericordia. Sabemos de que eres un Padre que te preocupas por nuestro bienestar físico, mental y espiritual. Y nuestra mente comienza a comprender, Señor, los principios que tú nos has dejado para que seamos guiados en nuestra vida diaria a través de ello, porque deseas nuestro bien. Señor, ayúdanos porque muy probablemente muchos hemos dejado atrás este principio físico. Hay una alarmante indiferencia, dice tu palabra, pero queremos volver a ti. Queremos obedecerte y que a través de nuestra obediencia, Señor, si así es tu voluntad, tú permitas que nuestra mente vaya despejando, que podamos comprender tu amor, tu bondad, tu misericordia y que podamos comprender y valorar, como dice tu palabra, la sangre expiatoria, que es el tema de temas y que tiene que ver con nuestra salvación. Bendice esta cadena, bendice a mis hermanos dirigentes, bendice a cada participante oyente o los que escucharán en el futuro. Quédate con nosotros, Señor, te lo suplicamos y lo agradecemos todo en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.